Muy buenas tardes, estimada docente. Me presento. Soy Víctor Hugo Camino Gómez. El día de hoy hablaré sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado en el ejercicio de la administración pública, tanto en el Estado ecuatoriano como en el venezolano. Entendemos a la responsabilidad estatal como la obligación que pese sobre el Estado para reparar los daños causados por el hecho ilícito de sus órganos. Es necesario que tengamos en cuenta que la responsabilidad del Estado se basa en el principio que todo daño causado ilícitamente por él debe ser reparado de buena fe, y la responsabilidad de los funcionarios públicos. A continuación hablaremos la responsabilidad en los estados hermanos Ecuador y Venezuela, para que exista una mejor comprensión. En el Ecuador, según la doctrina y jurisprudencia de casación, la responsabilidad del Estado experimentó un paulatino proceso desde la promulgación de la Constitución Política del Ecuador el 11 de agosto de 1998, la cual consagró rango constitucional la responsabilidad estatal, en donde varias normas constitucionales recogen la responsabilidad objetiva del Estado. Entre estas normas encontramos el artículo 20, 21 y 22 de la Constitución del Ecuador del año de 1998. Sin embargo, el texto del artículo 20 expresa de manera amplia el alcance de la responsabilidad del Estado y determina su carácter objetivo, lo que se debe demostrar básicamente que existe un perjuicio, vulneración de derecho o daño, que se determina un anexo de casualidad y la actuación del Estado, sus agentes concesionarios y delegatorios. En la actualidad encontramos consagrado la responsabilidad estatal en el artículo 11, inicio 9, y el artículo 86, inicio 3 de la Constitución del 2008, en la cual se prioriza el daño causado a la víctima, que no se encuentra obligada a soportar cargos injustas por parte del Estado, razón por la cual el afectado no debe probar ni la ilicitud ni la culpabilidad de la conducta estatal, sino únicamente la relación de casualidad entre la actividad estatal dañosa y el perjuicio acontecido, pudiendo el Estado únicamente deducir eximentes externos para desvirtuar la relación de casualidad, ya sea esta fuerza mayor, caso fortuito o propia culpa de la víctima. Mientras que el país venezolano, la responsabilidad del Estado se sustenta en la Constitución República de la Bolivariana de Venezuela, estipulado en el año de 1999, es decir, se sustenta en su propio texto normativo y legislaciones, constituyendo de esta manera una norma de derecho público, específicamente en su título 4 del poder público según el Estado venezolano. La responsabilidad patrimonial que contempla la Constitución vigente se concibe como un sistema indemnizatorio que se divide en dos regímenes coexistentes y complementarios, los cuales son el régimen de responsabilidad por sacrificio particular o sin falta, en el cual el criterio específico decisivo para la responsabilidad es la imputación a la actividad administrativa de un daño anormal y especial, y el régimen de la responsabilidad por funcionamiento anormal o por falta de servicio, en el cual el criterio específico o decisivo para determinar la responsabilidad es ese funcionamiento anormal de los servicios públicos o de cualquier actividad estatal o de interés general. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de la responsabilidad patrimonial del Estado, hablamos sobre el derecho que pueden tener los particulares por daños y perjuicios que le hayan sido causados por la responsabilidad del Estado, es decir, por la actuación ilegítima del Estado.
de la administración de aquella otro que es debida por el Estado al titular de cierto derecho que exceden ante el ejercicio legítimo de una potestad administrativa. El Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 en Constitución de la República. No obstante, existe un débil procedimiento para ejercer la acción de responsabilidad, ya que la misma se encuentra contenida para dos casos específicos. El primero, dado por garantías, es decir, el que se encuentra contenido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el segundo caso se encuentra dado por el error judicial conteniendo en el Código Orgánico de la Función Judicial, razón por la cual es necesario crear una ley general que sea aplicable a todos los servidores públicos. En la actual regulación de la acción de repetición, los jueces que conocen las causas no se pronuncian sobre el dolo o la culpa grave de los funcionarios o 90 servidores públicos y el grado de responsabilidad de los mismos frente a un daño causado. En consecuencia, ha preciso determinar oportunamente quién responde por los montos indemnizatorios derivados de las sentencias internas e internacionales, cuando el Estado ecuatoriano debe pagarlos. Uno de los requisitos necesarios en la acción de repetición es que ésta deberá ser atendida por una condena patrimonial. El Estado por un daño antijurídico procedente de una sentencia judicial, conciliación o mecanismo alternativo de soluciones de conflictos, y posteriormente se procederá a la acción de repetición en contra de los funcionarios, exfuncionarios estatales o particulares en ejercicio de función público, con el objetivo de establecer si el daño se produjo con dolo o culpa grave y determinar con exactitud la proporción del mismo. De probarse el dolo o culpabilidad en el daño causado por el funcionario público, se exigirá el reembolso económico que tuvo que asumir el Estado en el pago de indemnización a los perjudicados. La cancelación de tales haberes será total o parcial, en dependencia del grado de responsabilidad del funcionario. El Código Orgánico Administrativo establece que los plazos o términos para el cumplimiento de procedimientos se suspenden cuando medie caso fortuito o fuerza mayor, y con mayor precisión. Aún el artículo 337 de ese cuerpo legal señala que el caso fortuito y la fuerza mayor son eximentes de responsabilidad. En Venezuela, el estado de necesidad puede funcionar como eximente de responsabilidad si suprime enteramente el carácter culposo, aunque para algunos funcionarios solo como atenuante, por lo que se ubica también como causa de justificación ante la necesidad de salvarse a sí mismo u otro de un peligro actual. Precisa que concurra el requisito del peligro, la reacción necesaria ante el peligro y la utilidad del hecho dañoso. Es necesario destacar que la responsabilidad del Estado tiene una estrecha vinculación con el Estado social de derecho, en el cual existe una honda preocupación de la libertad del ser humano mediante la implementación de una serie de servicios sociales. Ahora bien, cuando hablamos de la responsabilidad contractual, hacemos referencia al incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato, mientras la responsabilidad extracontractual presupone la generación de un daño independientemente de cualquier relación jurídica preexistente entre las partes. Que tengan muy buenas tardes, doctora y compañeros. Muchas gracias.